¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Página 13 Cine, el espacio donde junto a Ascanio Cavallo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Ascanio, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? Bueno, junto a Ascanio estamos revisando cada semana un puñado de estrenos, tanto en salas como en streaming, y un clásico. Y vaya qué clásico tenemos. Sí, así que a través de todas las plataformas de Tele 13 Radio comenzamos nuestra revisión de los estrenos de la semana. Y partes tú, Ascanio, ¿con cuál? A mí me toca una película a la que llamaron La Negociación, a falta de mejor traducción, porque en el original es algo así como El alambre del hombre muerto. Dead Man's Dead Wire. Man's Wire. Yeah. Que es bastante una frase bastante absurda, pero que consiste en que, bueno, yo creo que es un término que se inventó para este caso, digamos, ¿no? Que es un caso de febrero de 1977, el 8 de febrero de 1977 a las 8:45 de la mañana. ¿Qué nivel de exactitud? Sí, así está planteado, ¿no? Un hombre llamado Tony Kiritsis fue a las oficinas de Meridian Mortgage, una empresa de hipoteca, ¿no?, con el objeto de secuestrar al presidente, gerente y mandamás, digamos, ¿no? Ponerle un alambre alrededor del cuello, alambre que va atado directamente a un gatillo de un rifle inmenso de 2 cañones. Pero eso es como, y atárselo a la cabeza. Eso es como una premisa de un corto de Looney Tunes, del Coyote. Claro, exactamente. Si se mueve un poquito, está muerto, ¿no? Bueno, entonces, lo secuestra, efectivamente. Esto ocurrió en la realidad, ¿no? Es un poco... Es la época de Dog Day Afternoon, ¿no? De toda esa... Tarde de perros. Toda esa era un poco salvaje. Sí. Y de estas películas que registraban, recreaban estos sucesos bien luctuosos. Bueno, este hombre, no contento con tenerlo secuestrado, decidió llevárselo de las oficinas de la hipotecaria, que estaban en el centro de la ciudad de Indianápolis, muy fría, a su departamento. Entonces, para eso pueden irse caminando, que es bastante lejos, o pueden tomar un auto, ¿no? Pero para eso tienen que salir a la calle. Y salir a la calle significa que los ve la policía, la televisión, la radio, en fin, llega la prensa. Nada de esto le importa a Kiritsis, en realidad es lo que busca, ¿no? Y bueno, y esto se prolonga por toda la duración de la película. Toda la película es esto, ¿no? Por lo tanto, es una película muy tensa, porque tú estás todo el tiempo esperando que se dispare esa maldita escopeta y tengamos, digamos, no solamente una tragedia, sino una tragedia repugnante, ¿verdad?, en la pantalla. Bueno, la película se basa fuertemente en esto y la dirige Gus Van Sant, que es un hombre al que le gusta este tipo de cosas, digamos, ¿no? Que cuando le ve alguna posibilidad de reborde social, se engancha con ella, ¿no? Él filmó Elefante, claro, que era sobre el caso de la escuela de Columbine. Filmó Milk también. Milk. La vida de Harvey Milk, el alcalde. Milk. Sí, tiene una filmografía bien, la verdad que bien variada, bien poco... No podría uno sacar una línea así consistente de él, digamos, ¿no? También filmó una versión en colores de Psicosis. Para olvidar. Para olvidar. Tiene la famosa Mi Mundo Privado, ¿verdad? La película que fue como, el ídolo adolescente de los años 90. Todo por un sueño, con una Nicole Kidman muy joven y muy bonita. Esa era buena. Y poco más, ¿eh? Sí, a ratos Van Sant es medio disparejo. No, es bien disparejo. Claro, depende mucho del material y del interés que él tenga, etcétera. Y esta película es rara porque, claro, no es el caso heroico
de Tarde de Perro, pero también la gente termina apoyando a este hombre, ¿no? A pesar de la, de la demencia de su proyecto y de la que no tiene ninguna claridad política ni ideológica, digamos, ¿no? Él no está haciendo esto por una protesta. em, Sus demandas son bastante oscuras, digamos, ¿no? Es que, digamos, lo que quiere es que se sepa. Eso es todo, ¿no? Hay otros personajes, en fin, secundarios. Pero bueno, pero es una película que, dado el panorama de la cartelera, salva bastante. Es interesante de ver. Los que son seguidores de Van Sant no se van a decepcionar. Oye, ¿y los de Al Pacino que figura también en el Y elenco? figura Al Pacino, que yo creo que es un guiño directo a Tarde de Perro. Yo creo que hay una conexión ahí entre estas dos películas. 50 años después. 50 años después, que Van Sant decide reconocer en vez de no reconocer. Está bien, bien por él, digamos. Está bien. Eso está en salas. En salas. En salas. Ok. Ya, yo voy con algo que es puro Netflix. Verdad. Tanto que la premisa misma como que tiene un olorcillo a Netflix. A ver, esto se llama La Última Casa, The Last House. Y es una historia que se demora como 2 minutos en partir. Es un tipo que está pescando en una pequeña bahía de un suburbio cercano a un suburbio de Seattle, Pescando peces. pescando peces, Ya. muy temprano en la mañana, claro. Entendemos que está sin trabajo él y mientras tanto está empleándose un poco en la mañana y para no aburrirse. Vuelve a la casa sin mucho que mostrar, digamos, sin, sin muchos peces, y estaciona el auto, pero no le abre el portón del garage, el portón automático. No se preocupa, lo deja ahí afuera un rato, entra a la casa sin saber que no va a poder salir. Ya, está como el ángel exterminador. Claro, es un poco eso, fíjate. Es la misma premisa, pero como estamos en tiempos donde hay que explicarlo con alguna causa extraña o fantástica, lo que ocurre es que él y su familia, que está compuesto por su esposa y sus 2 hijos y un perro, quedan atrapados al interior de la casa una vez que empieza a llover. Pero lo que llueve no es agua, no es exactamente agua, hay algo más ahí. Si le hace un hoyo en la pared, afuera se empieza a cristalizar ese líquido y se vuelve infranqueable. No es cosa de llegar y romper las ventanas. Bueno. Claro, como que la casa quedara blindada por esta agua que cae sin Claro. parar. Mira, los que peor lo tienen son los que se quedaron afuera. Porque esos no pueden volver a entrar donde sea que vivan. Claro. Claro, van a tener que conformarse con vivir a la intemperie. Los que quedaron adentro, para estos efectos, en esta especie como de pasaje largo, estos pasajes gringos donde la gente circula, bueno, él y los vecinos quedan encerrados y se comunican con luces, con señas, etcétera. Y el tiempo empieza a pasar y a pasar y a pasar y no hay mucha solución. Lo que se sabe es que quien quiera que haya hecho esto no es humano. Claro. No es humano. Y parece que no viene del cielo, parece que viene del mar. Bueno, eso es todo lo que puedo contar de la trama. sí, porque ya después. Porque ya imagino después que no, claro. tenemos la solución. Exactamente. Y lo otro es que, a ver, esto está protagonizado por 2 actores que en realidad están por encima de del nivel de este material. Uno es Wagner Moura, nominado al Oscar, Ujú. nada menos, por El Agente Secreto recientemente, este año. La otra persona es Greta Lee, que uno la conoce por Vidas Pasadas. Ujú. Esta película que causó harto revuelo en su momento y que la convirtió en una pequeña estrella del cine independiente, la ha hecho aparecer en series, en fin. Él no ha hecho mucho Greta Lee con su notoriedad. No, No, y bueno, y el director es un sujeto llamado Luis Leterrier, que tampoco tiene mucho que mostrar. O sea, aparte de que, mira, él hace 30 años atrás él dirigió El Transportador, esta película de acción de Jason Statham,
la que lo convierte en una especie de estrella de cualquier cosa que tenga auto, explosiones y agresión. Y por lo mismo, Leterrier ha conseguido pegas similares a esa. En su momento le tocó dirigir unos episodios de la serie Lupin de Netflix. Mm, em, y también quedó a cargo, por desgracia, yo creo, para él, digamos, de la última película de Rápido y Furioso, mm. porque esa última quedó en un continuará que todavía no ha podido tener solución. La 10ª. Claro, la número 11 todavía no se puede hacer. Él está nominalmente contratado para eso, pero ahí está. Mira, está haciendo tiempo, yo creo, dirigiendo estas cosas. Acá la promesa se la roban claramente al Eternauta. Pero la verdad es que si quieren ver algo que valga la pena, los mando a mí, al mismo Netflix a ver el Eternauta. La Eternauta, la espalda Así que argentina. a esquivar de Luis láser. Leterrier, él, sin embargo, es hijo de un cineasta francés, ¿ah? Ah, François Leterrier, que era un cineasta más bien erótico de los años ah, 70. ya. Este hombre nació en los 70, así Sí, que, en la época en que el papá hacía las películas. claro. Claro. Bueno, a olvidar. Así que la siguiente, La Diamante. siguiente la tengo yo y también está en cines esta. Es una que se llama Diamanti. Yo he visto el póster. Es muy bonito, Sí, sí, sí. muy llamativo. De Fersan Özpetek. Özpetek es un turco, un cineasta turco, como ya de andar cerca de los 70, que se formó en Italia, se educó en Italia y ha vivido en general en referencia a Italia, entendiendo siempre que los turcos son una cultura de paso, de tránsito entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Y Özpetek más bien parece matriculado con Occidente, pero Ya. siempre teniendo presente ese mundo. Esta película, yo no entiendo bien el propósito, porque la hizo, salvo lo que dice la propia película. Mira, comienza con Özpetek, el propio Özpetek, que es un señor de anteojos, peladito, que, digamos, para los que no lo conozcan, que presenta el proyecto que va a hacer en un almuerzo más o menos grande de unas 20 personas, eh, donde ha reunido a la que él dice que son sus actrices favoritas, puras mujeres, y que quiere hacer su película con ellas. Solo habrá mujeres, muy pocos hombres, y será una película sobre el ser femenino. Pero el argumento transcurre en una casa de modas que hace vestidos sobre todo para el cine, Ya. vestimentas, vestuarios para grandes producciones históricas y cosas así. Y entonces las protagonistas van a ser más o menos unas 15 mujeres, ¿no? Es harto. Sí, No es sí, tampoco. no, es harto. Que después no hay tal, porque se concentra en 3 o 4 Ya. finalmente. No encuentro una forma narrativa para salir de ese problema. Claro, y se concentra además en el problema de la casa de costura que no da abasto y no logra producir un vestido clave, que es el vestido que se ve en el afiche, ¿no? Ok. Un gran vestido con una cola De roja, gala. claro. Em, pero el resto son momentos episódicos donde aparecen las mujeres en sus vidas privadas, digamos. Tampoco muchas, 2 o 3 nomás. Hay una a la que el marido le pega, tema que a los italianos parece fascinarle, ¿verdad? Eh, Después otra cuyo hijo no le habla. em, y, y pare de contar, no hay muchas más historias privadas, digamos. Entonces como que abre esa beta, pero al mismo tiempo no la explora. Como que tiene el grupo grande para trabajar con él, pero tampoco lo explora. Entonces una película completamente fallida, yo creo que no le resultó nada al pobre Spetek. Trata de jugar a Fellini y le Sí, va como a pero Spetec. claro, pero no, muy lejos de eso. Lo único que tiene, claro, es un cierto aire, si tú quieres, como operático a lo Fellini, pero tampoco más, ¿no? Ahora, es una película bonita, de imágenes bonitas, de elementos bonitos, digamos, los trajes son bonitos, los vestidos son bonitos, pero si uno se va a conformar con eso,
está bien. Es una película Habría sido mejor pasable. un carrusel de Instagram con las imágenes de la película. Bueno, no, yo no apruebo Instagram, así que está bien. Ok, a ver. Si en Diamant se anunciaban 15 protagonistas, acá en la siguiente, que es un filme de movie, en realidad no hay más que dos. Parecía que. Sí, pues. Claro, se Dos, llama Un día con Peter Hujar. claro. A ver, Alguien pasó el día y el otro es Peter Huyer. claro. Mira, Peter Hujar es un fotógrafo contemporáneo de Robert Mapplethorpe. De hecho, algunos dicen que Mapplethorpe le robó la atención Bueno. de la prensa underground de los 70 y los 80 en su momento. Tal como le ocurrió a Mapplethorpe, Peter Hujar murió a raíz de complicaciones del SIDA en los años 80, finales de los 80 Bueno. también. Y claro, Hujar ha sido reevaluado en el periodo, y esta historia se desprende de una entrevista que le hicieron a él como parte de un libro que iba a ser publicado y que no fue publicado. La grabación se perdió, pero lo que se encontraron fueron las transcripciones de las cintas grabadas. Y el concepto es que una amiga de Hujar, la periodista que hace esto, Linda Rosenkrantz, ella entrevista a un grupo de gente, entre los que está Hujar, y les pregunta qué hicieron el día anterior. Y que le Ya. cuenten exactamente, con el mayor detalle posible, todo lo que hicieron en su día. Y claro, lo que hace Hujar, en realidad, o en principio, en el mundo de él, no es una cosa muy extraordinaria. Se despierta temprano, atiende unas llamadas, queda de acuerdo con gente, queda de acuerdo para juntarse con gente, se vuelve a dormir, luego vuelve a hacer, o sea, luego se levanta, va a hacer un trabajo fotográfico, vuelve a la casa, atiende un par de personas que lo vienen a ver. Hay una persona que le viene a pedir ducha porque le cortaron el agua en la casa. Bueno, esa es la clase de cosas que le pasan a Hujar. Cosas que le pasan a todo el mundo. El punto es con quién le pasa. Porque en la mañana lo llama Susan Sontag. Ya, Claro, claro. no es cualquier persona la que te llama. Claro. O lo llaman del New York Times y le avisan que tiene que ir que no se olvide que tiene que ir a su cita después de almuerzo con Allen Ginsberg, porque hay que sacarle una foto. Bien. Entonces, claro, esto está lleno de referencias a personajes de ese mundo y de esa era. Columnistas del New York Times, del Village Voice, otros colegas, gente como la propia Sontag, que son como intelectuales del mundo neoyorquino, el propio Allen Ginsberg. Entre el recuerdo, él va contando lo que ve y le va contando a Rosenkrantz, a la persona que lo está entrevistando, que es amiga de él, claro, todos estos detalles, y lo que se va configurando es una especie como de retrato oral de este mundo. Y es un mundo que bien podría ser el del joven Scorsese, por ejemplo, o el de los Ramones, estos grupos punk de la era, o también el mundo de Fran Lebowitz, que a todo esta opinóloga Sí. esta señora, Comediante. claro, esta comediante que también es amiga de Scorsese, que ha agarrado cierta notoriedad ahora último. Y Scorsese la encuentra muy graciosa, por lo visto. sí, no, se caen muy bien los dos, digamos, pero, tal vez demasiado. Pero bueno, a mí me cae bien también Lebowitz, pero el punto, claro, es que es una especie de instantánea de una época que ya no existe. Esta gente vivía en un conjunto de calles, todo esto tiene en la parte baja de Manhattan, pero en el lado oeste, que si tú ibas viajando en dirección hacia el sur, cada vez era más peligrosa. La descripción que hace de la casa de Ginsberg, o donde está parando Ginsberg, es un barrio complicado. De hecho, llegué lo bastante temprano para no tener miedo a la salida, le dice. Pero claro, es una mirada a un Manhattan que es irreconocible hoy día. En las películas, o si uno se da alguna vuelta por ahí, es un mundo que hoy día es impagable poder arrendar algo ahí.
para poder vivir, la gente que los propios artistas ya viven lejos, Claro. o esta misma gente también ha sido correteada, de ahí los supervivientes. Em, y claro, en las pieles de los dos actores que conversan, Rebecca Hall, que interpreta a Linda Rosenkrantz, y Ben Whishaw, este actor británico que interpreta a Huyar, esto se siente como una especie de diálogo, como una obra de teatro. A ratos uno piensa en Mi cena con André, por ejemplo, esta película de los 80 de Dulimal, donde lo que hace la gente es conversar en un restaurante. Hablan del humano y lo divino. Acá hablan del día, y mientras van hablando el día se va acabando. Aquí hay una especie de comparación rara, porque cuando uno ve el libro, El día de Peter Huyar tiene 37 páginas. Ese Bueno, es eso es un el, artículo. es prácticamente un artículo largo, y esa es como la transcripción de la entrevista. Pero lo interesante es que, claro, esta transcripción, el director, que es Ira Sachs, empieza a hacer transcurrir el día, como si en el fondo esta conversación fuera larga. Mm. Claro, y se va agotando el día en la medida que el relato del día anterior también se agota. Es buena película, pero hay que tenerle paciencia. Y yo creo que también hay que tener cierta afinidad con este mundo neoyorquino, de que a estas alturas no sé, está a medio siglo de distancia. Ira Sachs hizo Pasajes, ¿no? Sí, claro que ese es bien reciente. Sí, es reciente. ¿Y tiene otra? ¿No está una con Paulina Urrutia? Tiene una donde ella juega un papel, sí. Y bueno, y tiene una que se llama Frankie, Sí, con Isabelle Huppert. Es un buen director, pero de filmes menores, en el fondo. sí. Tiene su tono. Lo interesante de Sachs es que nunca se sale del tono. Él sabe más o menos bien en las bandas donde Y puede siempre jugar. más o menos el mismo lugar, ¿no? Sí, Nueva York, Perdón, no con Paulina Urrutia, con Paulina García. eso, Sí, eso, sí, sí. sí. Brooklyn Village, Brooklyn justamente. Village. Sí, no, es el mundo de la parte baja de Manhattan. Sí, Claro. En ese sentido, claro, no juegan las cartas de Woody Allen, que está más cerca del Central Park. claro. Totalmente neoyorquino. Esto está en Movie, y bueno, advierto, es interesante si a uno le gusta ese mundo. Está bien. Eso. Buena advertencia. Así que tenemos Dead Man's Wire, recomendable en sala. Sí, sí. La última casa, hay que huir de ella en Netflix. Diamant, parece que hay que huir de ella en sala. Y Un día con Peter Huyar en Movie. Es muy bien. Así que, dicho eso, hacemos la pequeña pausa y vamos al clásico después. Vamos al clásico. Nos tomamos un momento y ya regresamos a Página 13 Cine. Ya volvemos. Para escuchar lo que no se dice. Para escuchar el contexto. Para escuchar sin prejuicios. Para escuchar la diferencia. Para escuchar mejor, Tele 13 Radio. Es hora de escucharnos. 103.3 FM, tele13radio.cl. Estamos de vuelta en Página 13 Cine, junto a Ascanio Cavallo y Cristian Ramírez. Pues bien, estamos de vuelta en Página 13 Cine a través de todas las plataformas de Tele 13 Radio, de cara a un clásico que recién estábamos discutiendo con Ascanio antes de volver a ponerle play y rec el micrófono. Un clásico que tiene muchas versiones, por diversas razones. Algo que aspiraba a ser una obra maestra absoluta, que fue esperado por la prensa especializada, que fue esperado por los periodistas de cine de la época, y que para algunos explotó como un fuego artificial de estos que no llegan al cielo nomás. Se trata de Novecento. Novecento, la gran película de Bernardo Bertolucci. Exactamente, el filme que hizo después de El último tango en París. Claro. Algo tiene que ver con eso todo esto, Yo creo. porque tuvo mucha libertad Bertolucci, Se lo dieron todo. muchos recursos,
un reparto absolutamente impactante, fuera de toda la norma y fuera de los alcances del cine italiano de la época, eh, donde, por ejemplo, conviven Burt Lancaster y Robert De Niro, y Claro. Dominique Sanda y Donald Sutherland, o sea, una cosa Gerard absolutamente... Depardieu, Sterling Hayden. Claro, todo fuera de lugar. Pero al final lo que ocurrió es que Bertolucci rodó una versión que en su formato, el que él quería, duraba 320 minutos, o sea, 5 horas 20. Una salvajada, ¿no? Difícil de Impactante. proyectar y todo eso. Y sucesivamente, por petición de los exhibidores, de los productores, en fin, de toda la industria, se fueron produciendo versiones diversas, digamos, ¿no? De las cuales probablemente la que se considera oficial es la de 305 que el mismo Bertolucci estrenó después en París. Ya. 305 minutos, o sea, 5 horas 5. Ese Tampoco es... efectivamente estuvo en París y se mostró en forma Sí. comercial. Claro. Hay otras de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Hay de todas las variantes posibles. Yo no sé qué cantidad de versiones hay, de verdad. ¿900 se estrenó en Chile? No, Ya. eso es importante decirlo. En Sí. Chile no se estrenó. Está difícil No sé. porque por el tema mismo, digamos. No se pero- estrenó, bueno, el 76 teníamos una situación en Chile en que no era llegar y estrenar una película abiertamente comunista. Claro. Y además con estos metrajes, digamos, no porque en otros lugares como España, que Franco se estaba muriendo, pero no había terminado el franquismo, digamos, igual se estrenó en una versión larga, no sé por qué razón, probablemente una exhibición restringida, alguna sala, pero por razones de duración, no de censura. Bueno, además tuvo de censura y además de problemas de producción, ¿no? Como escribió famosamente Variety, que es una revista que yo cordialmente detesto, ¿no? No eres el único. Variety dijo que era un filme demasiado largo y demasiado rojo. Famosa definición. Pero bueno, para sintetizar, vamos a la trama, digamos, ¿no? La trama es la historia es una historia que comienza a inicios, pero no el 1 de enero, no hay que equivocarse, del siglo XX, o sea, de 1900, ¿no? La primera frase es de una especie de payaso que anda dando vuelta por el campo que dice: "Ha muerto Verdi". Verdi, è morto. Ha muerto. Eso en la realidad ocurrió como el 7 de enero. Ya. ¿No? Pero ese día nacen en una familia campesina que vive en un gran fundo, el hijo de un campesino, ¿no? Al que van a llamar Olmo, y simultáneamente en la casa patronal nace un niño, un hijo de los patrones, ¿no? Al que van a llamar Albert. Y estos dos niños van a crecer en paralelo, juntos, siendo amigos, a veces enemigos de niños, ¿sí? Pues enemigos de juego. Mientras por detrás va desarrollándose un poco la historia de Italia de estos 45 años. ¿Por qué digo 45? Porque la otra fecha relevante de la película es el 25 de abril del 45, de 1945, que es el llamado Día de la Liberación, ¿no? Digo que es un llamado Día de la Liberación porque hay varios en Italia, ¿no? Italia no se liberó hasta muy tarde de la ocupación nazi, primero del dominio fascista y después de la ocupación nazi. Entonces, la situación de Italia en la guerra es compleja, pero el 25 de abril es celebrado hasta el día de hoy como el Día de la Liberación. Ujú. Entonces, en realidad tiene desde enero de 1900 hasta abril del 45, son 45 años los que transcurren. Y además, para no simplificarnos las cosas, Bertolucci filma esto durante las estaciones del año, Ah, marcando las estaciones Un del tremendo año. desafío. Claro, es muy difícil de hacer, digo, ¿no? Con un verano
que está al comienzo, que es como la infancia, ¿verdad? Después un otoño que es un poco el fascismo, el invierno que es la época dura de la guerra y de todo eso, y luego la madurez que vendría a ser como el verano. La primavera. La primavera, perdón, la primavera, el despertar. Muy complicado porque eso significó que el rodaje debió demorarse un año. Un año con esta gente retenida en Italia. Con toda esta gente retenida en Italia. Así que es una película operática en este sentido, como era Bertolucci, digamos, ¿no? De discípulos de la ópera, pero además operáticos ellos mismos. Hay que decir, antes de meternos más en este tema, que Bertolucci es uno de los cineastas autodidactas del cine italiano, sobre todo de posguerra, digamos, ¿no? Que viene no tanto de la academia, ni de la crítica, ni nada de eso, sino que viene de la cinefilia, ¿no? Bertolucci era hijo de un gran poeta y crítico de cine, y por lo tanto vio mucho cine en su infancia. Se formó con eso, ¿no? Comenzó a hacer películas muy joven también. Comenzó a hacer películas sí, efectivamente, muy jóvenes. Bueno, a ver, uno podría calificar a Novecento como el momento de mayor estelar, el momento más estelar de lo que se dio a llamar la gran europroducción. Claro, sí, Eh, claro. Claro. ¿Qué contiene una europroducción de estos tamaños? Muchas veces convertidas también, películas que tenían una versión también para la televisión, miniseries, por ejemplo. También Jesús de Nazaret, por ejemplo, es Sí. es el gran ejemplo de Con muchas estrellas, ¿no? Claro, tiene que tener muchas estrellas. En segundo lugar, tiene que tener un tema grandilocuente, una larga duración. Claro. Y al mismo tiempo, una cosa, en la medida que uno tiene diversas estrellas de diversos países, nunca queda claro cuál es el lenguaje original. Em, Italia lo manejó bien en su momento, y Francia también, porque algunos de sus actores eran bilingües. Gente como Michel Piccoli hizo mucha película en Italia, por ejemplo. O a la inversa, muchas actrices conocidas en Italia viajaban Claro. a hacer películas en Francia. Sin embargo, cuando se metían en el ruedo los estadounidenses, también se exigía una versión hablada en inglés. Entonces, se da el caso, por ejemplo, medio paradójico de que el Gato Pardo, que califica en todos estos slots, en todas estas características, efectivamente tiene una versión llamada The Leopard en inglés que se difundió bastante, que estuvo coordinada por Sidney Pollack, hablada en inglés con la voz del propio Burt Lancaster interpretando al conde de Salinas. De paso, ese es el momento en que un trapecista, como Burt Claro. Lancaster en su origen, se convierte en un gran patrón noble. de fondo italiano. Y de ahí para siempre. Claro. En muchas otras Gato producciones. Pardo y después Novecento. Claro, en grupo de familia, bueno, en fin. Ocurría que, claro, ¿por qué tenían que crecer tanto estas producciones? Porque en la medida de que esta gente tenía ideas grandiosas o muy grandilocuentes, tenía que recurrir a dinero extranjero para poder pagar estas cosas, Claro, eso no para se poder pagar pagaba. estos gustitos. Otra gran europroducción en ese mismo sentido, por ejemplo, inflada, yo creo que más de la cuenta, es Art de París, de René Clement. Claro. También con unas Poco duraciones, anterior, sí. claro, con unas duraciones monstruosas, casi 4 horas. Sí. Entonces, Y 200.000 estrellas. exactamente. La semana pasada hablábamos del Día Más Largo. Esa es una versión gringa de esta misma lógica, pero con elenco más bien estadounidense, pero también con una gran cantidad de europeos flotando. En ese mismo sentido, yo diría que gente como Visconti cayó en este juego y de alguna manera pavimentó el camino para que Bertolucci concibiera Novecento como un gran filme épico, pidiéndole plata a United Artists, que venían a ser los coproductores estadounidenses, y obligando también a la presencia de un joven Robert De Niro, que venía fresquito de haberse ganado el Oscar con
con El Padrino 2. 2. Claro. A partir de ahí, De Niro en el fondo queda capturado durante un año, tal como tú mencionabas, igual que Donald Sutherland, al otro lado del Atlántico. Ahora, el peligro de esto es que si bien tú podías recuperar la plata a través de la televisión, claro, eso podía funcionar para Jesús de Nazaret, pero 900 es cosa seria. Las versiones televisivas de 900, que yo me acuerdo de haber visto una en el canal Megavisión en los años 90, no solo venían muy cortadas y tijereteadas, sino que al mismo tiempo se tendían a desvirtuar toda esta grandiosidad que Bertolucci persiguió, porque lo ideal era esto, presentarlo en la pantalla más grande posible, Claro. con el bombo más grande posible. De hecho, yo creo que si bien Bertolucci perdió en esta batalla, a la larga, porque su filme fue de alguna manera bien tijereteado y bien maltratado, pavimentó el camino para que Warren Beatty hiciera su propia europroducción, con Reds, años después. Y esa sí que se estrenó por acá. Sí. Claro, tuvo más suerte, a pesar de que era bien roja también la película. Pero no su orientación. No, No, esa era la vuelta. Claro, era la historia, digamos, la historia Claro. de la Revolución Soviética, ¿cómo lo haces? Exacto. Sí, claro. No, puede ser, pero bueno, Bertolucci en realidad es complicado en general hablar de las películas de Bertolucci porque él pertenece a la época más turbulenta de Europa, digamos, ¿no? Y de la política europea. O sea, en los años 60, recordemos que está el mayo del 68, la gran revuelta juvenil, digamos, ¿no? Que sacudió a todos los países europeos. Pero está también el auge de algo que hoy día parece inconcebible, digamos, que son las guerrillas europeas, muy violentas en general, muy fuertes, digamos, y muy impetuosas en su discurso y en su exigencia, incluso o principalmente hacia el Partido Comunista, el que consideraban burgués, digamos, ¿no? Y Bertolucci se inscribe, Bertolucci, yo no estoy tan seguro de si militaba en el Partido Comunista o no, pero claramente estaba de su lado, digamos, estaba en su lógica, en su estrategia y en su fila. En ese momento, en los años 70, cuando él filma 900, lo que se ha discutido en Italia es el llamado compromiso histórico, que es la posibilidad de una alianza de gobierno entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Ah, claro. Y aquí, Aldo Moro. y aquí intervienen las Brigadas Rojas para matar a Aldo Moro y con eso terminar el compromiso histórico. Ahí se acaba definitivamente y nunca más se vuelve a plantear, digamos, ¿no? Porque la Democracia Cristiana entiende que el Partido Comunista no ha sido suficientemente enérgico para condenar el asesinato de Moro o para haber liberado a Moro antes de que lo mataran la Brigada Roja, y que hay una complicidad por debajo entre la guerrilla y el Partido Comunista. Bueno, todo eso todo muy discutible, una discusión muy espesa, más llena de recriminaciones, llena de acusaciones sobre todo lo que ocurrió después de la guerra, ¿no? Donde efectivamente la Unión Soviética y Estados Unidos se disputaron Italia como el tesoro principal, digamos, de la línea que los iba a dividir dentro de Europa, entre Europa del Este y Europa. Era imposible ponerle un muro, pero es como si Claro, lo hubiera. es como, claro, como si no hubiera. Entonces, en ese marco, la película de 900, la de Bertolucci, es una película favorable a las posiciones del Partido Comunista, pero tampoco se la puede acusar de ser una obra de propaganda del Partido Comunista. Particularmente discutido fue el final de esta película, que es muy ambiguo, es extraordinariamente ambiguo. Después de hacer una especie de recorrido por algo así como la lucha de clase, ¿verdad?, entre el mundo campesino y el mundo patronal, y cuando parece que los campesinos se van a tomar el poder finalmente y van a proclamar una especie de revolución, por lo menos en esa hacienda, la película deriva hacia una escena de juego, de jugarretas entre el hijo del patrón y el hijo
del campesino, que suena como a una reconciliación entre ambos y que suena muy a compromiso histórico, ¿no? Si uno quiere entender que esos partidos políticos estaban representados ahí, lo que tampoco es claro. Entonces ese final ambiguo de comedia, después de haber visto una gran tragedia de 5 horas, significó que sobre todo la crítica izquierda despedazara a Bertolucci, ¿no? También la derecha, todo esto, entre paréntesis. Pero eso era más probable. Sí, Claro. no, eso era seguro. Seguro que Pero sí, claro. lo raro es, por ejemplo, que la crítica soviética la condenó. La condenó abiertamente. Después hubo unas correcciones oficiales del partido, digamos, ¿no? El Partido Comunista Italiano le reclamó al Partido Comunista Soviético. O sea, una película se jugaba en el tablero de la política europea y no en el del cine. Eso te iba a preguntar. Probablemente la trastienda de 900 es casi más interesante que la película. Probablemente. Yo no la conozco demasiado, pero está bastante historiada. Bertolucci es uno de los autores sobre los que más se ha escrito, ¿ah? Entre otras cosas porque su cine es el más complejo, es el que menos se deja encasillar entre todos los cineastas de esa época, y porque tiene cosas muy raras, como que es muy operático, muy grandilocuente, muy inmenso, digamos, ¿no? Pero por otro lado, él era un amigo personal, cercano, casi un discípulo de Pasolini, Sí. ¿no? Que era lo contrario de esto. Entonces, efectivamente hay una ambigüedad y una ambivalencia en Bertolucci que lo hace también el más interesante. Bueno, como eco de todo este problema, el propio Bertolucci se replegó y termina filmando Luna, La luna. claro, al final de la década, que es una película un poco de vuelta al mundo, de vuelta a este mundo clausurado, claustrofóbico del último tango en París, pero esta vez con una madre que es una cantante de ópera y con Claro. su hijo. Y se toca este tema tabú que circula por el mundo intelectual europeo de los 70, se toca el tema del incesto. Claro. Claro. Muy psicoanalítico, ¿eh? Súper. Muy psicoanalítico, esa es otra línea de... Del mundo de él. Por eso que se complica tanto el Mm. análisis, porque es Marx, Freud y, si me apuras un poco, también Confucio. Ya, ¿Mm? Lo que explica la siguiente, claro. que es El último emperador, El último emperador. y toda esa aventura el oriental. pequeño Buda, en realidad. Exacto. Sí, Tan mal entendida esa película. claro. Claro, ¿no? Bueno, es que es difícil. Bueno, digamos. esa es la otra cosa, que Bertolucci ha tenido mala prensa ahora, lo tienen semi-cancelado además, y Ah, sí. por otras razones, claro, por estos supuestos abusos en el set del último tango en París, pero no está muy comprobado nada. Que son acusaciones que hizo la actriz, María Schneider. Claro, pero ella fallece, ni siquiera ella hizo las acusaciones, las hace una amiga, digamos. Mm. Harto de eso y más yo creo que se va a poder comprobar ahora en el documental de Luca Guadagnino, que dura 7 horas Por Dios. y van a presentar en el Festival de Venecia. Ganas de verlo tengo, pero bueno, a ver, el otro autor de esta película, entre los muchos autores que hay dando vuelta, que ahí podríamos poner incluso al dúo ahí de Depardieu con De Niro, es Vittorio Storaro. ¿Verdad? Claro, que vendría a ser el gran cómplice, siento yo, en la carrera de Bertolucci, probablemente también con algunos de sus amigos guionistas. Storaro es el director de foto de gran parte de los proyectos clave de Bertolucci. Prácticamente todos los que importan fueron No de los primeros. no, fueron No. fotografiados por él. Creo que a partir de la estrategia de la araña, fíjate. Puede ser, Me parece que ese es el primer encuentro entre estos puede dos. ser. Ambos tenían un pasado medio similar, es decir, esta combinación entre el mundo rural, por un lado, porque Bertolucci es de Turín y su familia tenía un origen rural, o más bien De- terrateniente, Sí, claro, pero al mismo tiempo una educación muy sofisticada. Y claro, Storaro encontró un alma gemela en Bertolucci, alguien con quien podía explorar las propiedades de la luz. Los filmes de Bertolucci son muy bellos de mirar. mm, sí. Sobre todo porque Storaro encontró
encontró un camino, y en esto se diferencian con Pasolini y Bertolucci, encontró un camino a través de las cualidades expresionistas de la luz. Ujú. Parece que está fotografiando los colores como son, pero en realidad nunca lo son. O sea, el sol en Bertolucci, los árboles y todo están magnificados por la belleza de las tomas de Storaro, hasta un punto donde uno diría, Storaro siempre se detiene antes de que esto se vuelva empalagoso. Claro, tiene un gusto exquisito, pero está al borde. El mismo Storaro aplicaría eso, porque él fue el más beneficiado de la exposición de estas películas, sobre todo del Último Tango y de Novecento, porque Coppola de inmediato lo atrajo hacia sí y se lo llevó a Filipinas a filmar Apocalipsis ahora. Apocalipsis. Claro. Y otro beneficiado, fíjate, pero esto de los últimos años, es Woody Allen. Storaro y Woody Allen tienen una asociación artística que yo creo que lleva yo creo que lleva más de 10 años ya, porque Storaro le propuso a Allen hacer filmes digitales. Fue uno de los últimos que se pasó del 35 milímetros al digital. Y claro, la apuesta de Storaro es que él dice, filmar en digital es más caro, es más lento y es más difícil que filmar en 35 milímetros, y por eso me demoré tanto. Claro. Son bellísimas esas películas. También dirigió algunas con Saura, ¿no? Estuvo en la fotografía de algunas con Saura. Estuvo en la fotografía de los filmes, de algunos de los filmes de danza de Saura. Tango, parece. Sí. Y es un señor bien difícil. Él, fíjate que él no cree, él ha reencuadrado los filmes con los que él trabajó. Tiene su propia versión de director de sus películas. Él cree en un formato que es más cuadrado que el de las teles, digamos. Y hay gente que se ha quejado. Ahora, está medio retirado, y yo creo que, bueno, con la muerte de Bertolucci se le fue su gran socio. Claro. Novecento, bueno, ya debe tener su edad, ¿no? Mira, debe tener más de 80 y tanto. Bueno, al cierre yo diría que mi pregunta es si acaso Novecento se ha convertido en un artículo de época, o todavía hay alguna vuelta que le podamos dar desde la contemporaneidad. No, yo creo que tiene mucha vuelta. Lo que pasa es que fue leída en su momento de una manera que clavó una polémica hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Hay muchos elementos de esa polémica que siguen vigentes. Otros no. Otros son completamente añejos. El problema del compromiso del artista y todas esas cosas están muy pasadas ya de época. Pero hay otras que, en fin, que siguen vigentes, yo creo, ¿no? Bueno, con ese mensaje entonces vamos a cerrar Página 13 Cine en esta ocasión. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo ahí a través de las plataformas de Tele 13 Radio. Muchas gracias, Cari. Gracias a ti, Cristian, que estés muy bien. Nos vemos. Chao. Esto fue Página 13 Cine, el espacio donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre el séptimo arte. Escúchanos a través de las plataformas de Tele 13 Radio, tele13radio.cl, Spotify y en nuestra app.